Buenos días, queridos oyentes. Les saludo en la mañana de hoy desde el Ministerio Internacional Patmos y desde este espacio de Agua de Vida Eterna. Sean todos bienvenidos. A la luz del libro o del Evangelio de Lucas, capítulo 8, desde los versículos 22 al 25, vamos a hablar acerca de la fe y a preguntarnos algo. ¿Dónde está nuestra fe? Porque la fe verdadera no es solo un ejercicio mental. La fe involucra una actitud de creer en medio de las situaciones a las que llamaríamos la escuela práctica de la fe. Cuando leemos este pasaje, los discípulos del Señor se encontraban en esa escuela, porque nos dice el pasaje que el barco flotaba en un mar agitado, golpeado por las grandes olas que airadamente amenazaban contra sus vidas. El bote rápidamente se llenaba de agua y aquellos brazos de los discípulos que habían tenido tanta experiencia en las inquietas aguas, en ese momento eran inútiles delante de esta repentina tormenta. Maestro, maestro, despierta que perecemos. Queridos oyentes, su mano no se ha cortado para no poder salvar, ni su oído para escuchar su clamor. Jesús se levantó e increpó al viento, es decir, ordenó al viento y a la tempestad del agua, y hubo una gran calma. Nos preguntamos aquí, ¿cuál es el objeto de nuestra fe? ¿De dónde viene nuestro socorro? Cuando las grandes olas de este mundo agitado azotan contra nosotros, ¿acaso tratamos en vano de salvarnos a nosotros mismos como los discípulos? Pues el Señor está buscando desarrollar en nosotros una fe sencilla y una confianza como la de un niño por sus padres. Esa fe condicional, que cree no solo que Dios existe, esa fe obviamente que puede llevar a las personas a salvar su alma y su vida. Pero como nos dice Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, que Dios galardona a los que le buscan. De manera que el secreto de una fe viva y victoriosa se encuentra en 1 Juan 5, 4, que nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Qué versículo tan oportuno para recordar que ese es el ingrediente principal. ¿Para qué? Para la victoria. Esta fe que Dios busca en cada uno de nosotros debe ser cultivada en la práctica, en el ejercicio de nuestra fe. La misma fe por la cual Dios mantuvo al pueblo de Israel 40 años caminando por el desierto árido. Es allí donde aprendemos a depender más de Dios y a ver más su gracia y su misericordia y a conocerle mucho más. Y menos llevarnos a confiar en las circunstancias. Fue en el desierto donde Moisés estuvo cuidando el rebaño de su suegro Jetro por largos años, antes de que Dios le diera un gran desafío, era de ser el pastor de una gran nación. Es por eso que algunos de nosotros enfrentamos dificultades, muchas veces situaciones amargas. Dios prueba la fe de sus hijos obrando con fines misericordiosos.
De eso sí, no nos quepa duda. Obra con fines misericordiosos para prepararnos para el oportuno socorro. La fe de los discípulos era una fe que ponía límite a lo que Dios quería hacer por ellos. Ellos sintieron que todo en ese momento estaba perdido, que no había nada que hacer. Si el Señor hubiese seguido durmiendo, ellos estarían perdidos. A veces pasamos por alto que aquel que dormía en el bote es el mismo que por su palabra había creado el mar. Nuestra visión de Dios a veces es tan corta, tan limitada, tan escasa, que olvidamos el propósito de Dios en medio de las situaciones, que obviamente es la escuela de la fe, la escuela práctica, la fe práctica de nuestra fe, para que nuestra fe sea fortalecida, desarrollada y crezca y se fortalezca. Les invito en la mañana de hoy a darle gracias a Dios. No es fácil muchas veces darle gracias a Dios, sobre todo cuando enfrentamos pruebas. Pero creo que hace parte del ejercicio de la fe. Darte gracias, Padre, es lo que nos instruye tu palabra. Que te demos gracias en todo tiempo. Y este es el momento para agradecerte, porque nuestra fe, al igual que los discípulos, cuando atravesaron el lago y se encontraron con una tormenta, a nosotros nos está ocurriendo igual. Su fe estaba siendo probada. Y ellos no lo entendían, como es posible que muchos de nosotros aún no lo entendamos. Y tú pareces dormido, indiferente, distante a nuestra necesidad. Pero sin duda sabemos que como te despertaste en ese momento, también te vas a despertar frente al clamor de tus hijos, frente a la oración, que quizás tal vez muchos han perdido ya su fe y han dejado de clamar o de darte gracias mientras ocurre el milagro de la fe. Tú quieres, Señor, más que librarnos de un peligro temporal, quieres librarnos de un peligro eterno. Tú estás interesado en que nuestra fe sea salvífica, que nos salvemos, Señor. Que nuestra alma se salve eternamente. Ese es el propósito. Que en este tiempo quieres tú que nosotros entendamos. Tú estás allí, no duermes, controlas todo, estás pendiente de todo. Quita, Señor, todo miedo, toda falta de confianza y de esperanza. Y llévanos en este tiempo al arrepentimiento, Señor, a encontrarnos de veras con un Dios que nos ama, nos cuida y nos guarda. Amén.